¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo un hospital puede dar de comer a 3.000 personas 3 veces al día y hacerlo con una seguridad casi de nivel militar? Bueno, pues detrás de esa auténtica proeza diaria se esconde un mundo de ciencia, de logística y de protocolos increíblemente estrictos que hoy vamos a desgranar. Bienvenidos a este viaje al corazón de la restauración colectiva. Este va a ser nuestro recorrido, nuestro temario de hoy. Vamos a empezar por lo básico, por definir qué es exactamente la restauración colectiva. Luego nos meteremos con sus 3 pilares sagrados, las reglas que nunca se pueden romper. Veremos cómo se adapta a los más vulnerables, como niños o mayores, y finalmente entraremos hasta la mismísima cocina para entender su tecnología y sus herramientas. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga, pues empezamos por el principio, por el primer punto de nuestro temario. ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos de restauración colectiva? Pues en esencia es el motor que alimenta a la sociedad en sus lugares clave. No hablamos de un restaurante al que vamos por gusto, sino de un servicio a una escala gigantesca, que sirve a colectivos muy específicos. Estudiantes que necesitan energía para crecer, pacientes que se recuperan, personas mayores, todo un universo de comensales con necesidades muy concretas. Y este servicio, a grandes rasgos, funciona con 2 modelos. Por un lado están las cocinas centrales, que son como auténticas fábricas de menús. Allí se prepara todo y luego se distribuye a diferentes sitios, como colegios u oficinas. Y por otro están las cocinas in situ, donde todo el proceso desde que llega la materia prima hasta que el plato se sirve en la mesa, ocurre bajo el mismo techo del hospital o la residencia. Y ojo, porque aquí está la diferencia clave, la que lo cambia todo. El objetivo de la restauración colectiva no es el beneficio económico de un plato. Su fin es social, nutrir de forma correcta y segura a un grupo de personas, día tras día. La relación no es de una sola visita, es una responsabilidad continua, un compromiso a largo plazo. Pero, ¿qué sostiene todo este sistema para que sea prácticamente a prueba de fallos? Pues se apoya en 3 pilares, 3 reglas de oro que son inquebrantables y que garantizan que todo funcione con la precisión de un reloj. Y aquí los tenemos. Son: primero, una higiene llevada al extremo. Segundo, una nutrición perfectamente adaptada al tipo de persona a la que se atiende. Y tercero, un control férreo, milimétrico, de las alergias y las intolerancias. En estos 3 puntos, sencillamente, no hay margen de error. Y para que entendamos la importancia de esto, esta cita de la Organización Mundial de la Salud es demoledora. Cuando cocinas para miles de personas, un solo error no afecta a una mesa, afecta a un colegio entero, a un hospital. La seguridad alimentaria no es una opción, es la base sobre la que se construye todo lo demás. El gran secreto para esa higiene casi de quirófano es el principio de marcha adelante. Hay que imaginarlo como una calle de un solo sentido. Los ingredientes crudos entran por un extremo y los platos listos para servir salen por el otro. Y lo más importante, nunca, jamás, se cruzan. Así se evita cualquier riesgo de contaminación cruzada. Este flujo es la columna vertebral de la cocina. Todo avanza en una secuencia lineal que no se puede revertir. La materia prima llega, se almacena en sus cámaras correspondientes, pasa a las zonas de preparación, luego a la de cocción y finalmente a la distribución. Incluso la basura y los utensilios sucios tienen su propio circuito de salida para no interferir jamás con el alimento limpio. Y dentro de esa obsesión por la higiene hay números mágicos. Y este es uno de ellos: 65 grados Celsius. Por debajo de esta temperatura, los alimentos calientes entran en lo que se llama la zona de peligro, un paraíso para que las bacterias se multipliquen. Por eso, la comida se mantiene siempre por encima de este umbral hasta el último segundo antes de servirla. Y el tercer pilar, la gestión de alergias. La ley es clarísima y obliga a informar de la presencia de 14 alérgenos principales. La comunicación tiene que ser perfecta, ya sea en las etiquetas, en los menús o en los protocolos internos. Se trata de garantizar la seguridad de absolutamente todos los comensales, sin ninguna excepción. Bien, ya conocemos las reglas del juego. Ahora vamos a ver cómo se aplican en la práctica. En nuestro tercer bloque vamos a analizar cómo este sistema se adapta a los colectivos más sensibles, la infancia y la tercera edad. Dar de comer a personas mayores en residencias es un desafío de una precisión increíble. No se trata solo de llenar un plato, sino de combatir activamente el riesgo de malnutrición, que es un problema de salud muy grave y muy frecuente. Hay que adaptar texturas para la gente con disfagia, o sea, con problemas para tragar, hay que asegurar que se hidratan bien y, algo fundamental, recordar que la hora de la comida es un acto social, un momento clave para su bienestar emocional. Y en los colegios la responsabilidad se multiplica. Porque no solo se trata de servir un plato que cubra las necesidades de energía para crecer y aprender, sino que también se trata de educar. El comedor escolar es, en realidad, un aula más. Se coordina todo con las familias para que la dieta sea equilibrada y, por supuesto, se gestionan las alergias con protocolos de máxima seguridad. Muy bien.
Ya hemos visto el qué, el por qué y el para quién. Ahora, en el cuarto módulo, vamos a meternos de lleno en el cómo. Vamos a explorar la sala de máquinas, los diferentes sistemas de producción que hacen que todo esto sea posible a gran escala. Los dos sistemas principales son la cadena caliente y la cadena fría. La caliente es la más tradicional, cocinar y servir, manteniendo siempre la comida por encima de esos 65 grados. La fría, en cambio, es una revolución logística. Se cocina, se enfría de forma ultra rápida con unos aparatos llamados abatidores de temperatura y se almacena en frío. Esto permite cocinar hoy para servir dentro de 3 días en un sitio completamente diferente. Da una flexibilidad brutal. Y todavía hay sistemas más avanzados. La cadena congelada, por ejemplo, permite almacenar platos durante meses con total seguridad. Y la cocción al vacío, o sous vide, donde los alimentos se cocinan en su propio jugo a muy baja temperatura, consigue unos resultados de calidad y de textura que son espectaculares, conservando además muchísimo mejor los nutrientes. Para entender qué tipo de ingredientes se usan, es clave conocer las gamas de alimentos. Es una clasificación muy sencilla. Van de la primera gama, que son los productos frescos tal cual, a la quinta gama, que son platos ya elaborados, cocinados, que solo necesitan calentarse para servir. Las cocinas colectivas son expertas en combinar todas estas gamas para ser lo más eficientes posible. Y con esto llegamos al último bloque de nuestro temario. Ahora vamos a ponerle paredes y maquinaria a todos estos conceptos. Vamos a dar un paseo por el plano de una cocina colectiva para ver cómo su diseño responde, punto por punto, a todo lo que hemos aprendido. El diseño físico de la cocina es literalmente el principio de marcha adelante hecho arquitectura. Cada zona está colocada en una secuencia lógica para que el flujo sea siempre hacia adelante. Recepción, almacenes, preparación, cocción y finalmente las zonas de distribución y de lavado que tienen circuitos totalmente separados para que lo sucio nunca vuelva hacia atrás. Y lo que es alucinante aquí es la escala del equipamiento. Hay que olvidarse de las sartenes y las ollas de casa. Estamos hablando de maquinaria industrial, marmitas gigantes para hacer cientos de litros de sopa, sartenes basculantes del tamaño de una mesa, que lo mismo sirven para freír que para hacer un guiso para un batallón entero, y hornos de convección inteligentísimos que garantizan una cocción perfecta a gran escala. Así que, al final, la idea clave es esta. La restauración colectiva no es solo cocinar a lo grande. Es un sistema de una complejidad increíble, un ballet perfectamente sincronizado donde la ciencia de los alimentos, la ingeniería y la nutrición se dan la mano para cumplir una misión social que es absolutamente fundamental. Y con esto llegamos a nuestra reflexión final. La próxima vez que nos encontremos con una bandeja de comida en un hospital, en un colegio o en una residencia, quizá la miremos con otros ojos. Quizá seamos capaces de reconocer el rastro de la marcha adelante, la precisión de una cadena de frío y todo ese ballet científico que ha hecho posible de forma segura ese simple y vital acto de alimentarnos.